Buenas tardes, mi nombre es Josué Reinaga y me ha tocado responder la pregunta opción 2 de la tarea calificada 6. Esta es la pregunta. ¿Cuáles fueron los cambios asociados al empleo femenino a mediados del siglo XX? Para responder esta pregunta, basaremos nuestra respuesta en relacionar una fuente primaria y una fuente secundaria con la lectura de Pérez Garzón. La fuente secundaria es un extracto del texto de Hartmut Kaeble, Historia Social, sobre los cambios asociados al empleo femenino a mediados del siglo XX. La fuente primaria es una fotografía de 1960, cuyo autor es Alan Cash Picture Library. Esta foto muestra un grupo de mujeres trabajando en una oficina de Inglaterra. Bueno, vamos a ponernos primero en contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida y tenían que reconstruir el continente. Gracias al apoyo estadounidense con el Plan Marshall, Europa se volvió una sociedad de consumo y se generaron nuevos empleos y la situación económica familiar mejoró en la Europa occidental. En esta época, a mediados del siglo XX, se produjeron varios cambios con respecto a la fuerza laboral femenina. Primero, se explicará la situación laboral de la mujer inmediatamente después de la guerra, tanto en Europa Occidental, Europa del Este y en otras potencias fuera de Europa. Luego se explicará cómo la sociedad de consumo, el debilitamiento de la visión sexual del trabajo tradicional, la separación entre matrimonio, maternidad y el estado de bienestar fueron factores claves para que se dieran verdaderos cambios en los empleos femeninos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres reemplazaron a los hombres en las fábricas y en otros trabajos, pues la mayoría de hombres se encontraba luchando en la guerra. Al finalizar la guerra, según Pérez Garzón, el porcentaje de mujeres asalariadas volvió a niveles que habían previos a la guerra. Además, aumentaron el número de mujeres casadas con empleo, aunque algunas dejaron de trabajar porque el sueldo del marido era suficiente, mientras que otras siguieron trabajando por dignidad y por un deseo de superación. Es decir, hasta ese momento no hubo cambios sustanciales. Hartmut Kaeble también confirma todo esto, pero además señala que había una gran diferencia entre Europa Occidental y otras partes del mundo. Pues en Europa Occidental las tasas de empleo femenino eran las más bajas del mundo, a diferencia de otras potencias como Estados Unidos y Japón, donde las tasas de actividad de las mujeres eran significativamente más altas. Además, es importante resaltar que en el sur de Europa era donde existían las tasas más bajas de toda Europa. Y Europa del Este tenía tasas más altas que Europa Occidental. En la fuente primaria se puede observar a un grupo de mujeres trabajando en una oficina en el año 1960. Esto refleja que ya en ese tiempo se estaba empezando a valorar más el trabajo basado en una formación educativa antes que la fuerza física tradicional del varón. Según Pérez Garzón, la sociedad de consumo tuvo mucho que ver con los cambios en el empleo femenino, pues el aumento del PIB europeo generó nuevos empleos y mayor inversión en la salud y educación. Además, a reconstruir las casas destrozadas por la guerra, se incluyeron piezas imprescindibles en todos los hogares, como la conexión al alcantarillado, gas, electricidad, calefacción, etc., con lo cual desaparecieron las tareas domésticas más pesadas, como el lavado manual de la ropa o el acarreo de agua. Además, muchos europeos empezaron a comprar neveras, planchas, lavadoras, aspiradoras, para facilitar las tareas domésticas, pero para eso necesitaban más dinero. Todo esto permitió que, por un lado, las mujeres se liberaran de las tareas domésticas más esclavas, pero también permitió que las mujeres trabajen para aumentar el poder adquisitivo familiar. Al salir las mujeres de casa tenían menos tiempo para tener hijos. Además, en ese tiempo se empezaron a desarrollar métodos de control de natalidad, lo cual llevó a las parejas a darle más importancia a la planificación familiar. Por otro lado, Pérez Garzón señala en su libro que desde los años 50 las democracias europeas miraron hacia Gran Bretaña como ejemplo, pues en este país se impuso la idea de modernizar al Estado, asignándole la defensa de un nuevo concepto de ciudadanía que implicaba una nueva jornada de derechos, los llamados desde entonces derechos sociales. El resultado fue que las instituciones estatales fueron un soporte para la igualdad de las mujeres ante los hombres,
sobre todo en el acceso a la educación, al trabajo y a la protección a la maternidad. En conclusión, el empleo femenino no tuvo cambios muy grandes inmediatamente después de la guerra, sino fue hasta un tiempo después y de a pocos que se fueron dando los cambios. La sociedad de consumo y la prosperidad económica que hubo en Europa fueron vitales para el debilitamiento de la división sexual del trabajo. Además, los métodos anticonceptivos llevaron a las parejas a planificar mejor su vida, implicó el consentimiento de la mujer a la hora de tener hijos. El estado de bienestar que adoptaron la mayoría de países europeos también ayudó a fortalecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, en la segunda mitad del siglo XX se lograron importantes cambios asociados al empleo femenino, algunas personas creen que aún no se ha logrado la igualdad de género, mientras que otras personas piensan que en el mundo occidental ya se ha logrado la igualdad de género. Muchas gracias.